Bueno, pues vamos a dar gracias Amén. por Él y vamos a poner esta palabra en las manos de Dios. Señor y Padre Santo, muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Tú te gozas, Señor, con tu pueblo. Tú te gozas en la alabanza. Gracias, Señor. Rogamos también en estos momentos, Señor, por la palabra. Señor, por la palabra que trae tu siervo, Sergio. Gracias, Señor. Gracias por él. Gracias por su entrega. Gracias por su compromiso. Señor, gracias por su vida. Señor, queremos en estos momentos que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de él, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de él, Señor, y que abras nuestros oídos, Padre. Abre nuestros oídos, tanto físicos como espirituales también. Oh Señor bendito, muchísimas gracias. Muchas gracias. En tu bendito nombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya, santo. Buenos días a todos. Amén. Espero que la semana haya ido bien. Estamos felices de estar esta mañana aquí compartiendo, alabando, adorando. Voy a tomar un poquito de... Ay, aleluya, gloria a Dios. Qué gozo, ¿no? Poder estar en la presencia del Señor. Amén. Bueno, son todos bienvenidos, bienvenidas. Los que estuvieron el domingo pasado, ¿saben de lo que estuvimos hablando? ¿Se acuerdan? Amén. Un amén. Bueno, oye, uno es uno. Ya. Estuvimos hablando, tu corazón le habla a Dios, ¿recuerdan? Ese es el título de 3 mensajes y luego tiene temática cada mensaje. El domingo fue conformes al corazón de Dios, pero el jueves seguimos con el mensaje y el tema era Dios reina con justicia. Dios no reina con injusticia. Y hoy seguimos con el tercer mensaje y es quitando los lugares altos. Yo estaba meditando en esta serie de mensajes porque cuando el Señor nos da un mensaje es por algo. Dios, yo estoy buscando el mensaje a lo largo de o en mi devoción privada o personal y el Señor me dirige hacia un mensaje y Dios no da un mensaje por darlo. Usted sabe que hemos estado hablando de Saúl, de David, de Samuel en estos 2 mensajes anteriores y de los hijos de Samuel también. Y así, de forma generalizada, de forma general, lo que veo en estos mensajes son líderes que se corrompen, pero también pueblos que se corrompen. Porque ustedes saben que el pueblo pidió a Israel porque los hijos de Samuel pervirtieron el derecho. Es decir, torcieron la justicia de Dios, la voluntad de Dios. Dice que se dejaron sobornar, dice que fueron tras la avaricia los hijos de Samuel y no andaron conforme a los caminos de su padre. Y los sobornaban, pero los sobornaba el mismo pueblo que luego se quejaba y pedía un rey. ¿Por qué sobornaba el pueblo? Porque el pueblo soborna cuando tienen delante un profeta, un ministro, un líder que imparte justicia, que trae el derecho, la voluntad, que expone la escritura o expone el diseño, la soberanía de Dios. Y el pueblo sobornaron a los hijos de Samuel.
Y entonces ellos pidieron un rey. Pero Dios había diseñado un rey y en Deuteronomio 17 había conformado el carácter de cómo tenía que ser el rey. El problema del pueblo de Israel, aunque parece que Dios fue el que escogió a Saúl, lo escogió el pueblo. Hay un versículo donde dice, y el pueblo escogió a Saúl. Dios le dio a Saúl al pueblo, pero Dios le dio un rey conforme a lo que había en su corazón. Porque ellos dijeron, danos un rey como tienen todas las naciones. Entonces, aquí tenemos un pueblo que había sobornado a los hijos de Samuel, muchos de ellos, pero su intención era un rey como tenía todas las naciones. Pero el único lugar en el que Dios reina es en la iglesia, a ninguna nación. Por eso nuestra ciudadanía está en los cielos. Este es el huerto del Edén, es aquí donde Dios se pasea, es aquí donde nosotros caminamos con el Señor. Es aquí donde Él ejerce en su iglesia, en usted y en mí, que eso es la iglesia, no las cuatro paredes. Si usted y yo no vamos a otro lado, esto ya no es una iglesia. La iglesia somos usted y yo, lo conformamos, santificamos este lugar, lo preparamos, lo hacemos lo mejor posible para el Señor, pero la iglesia somos usted y yo. Entonces lo que ellos querían eran como todas las naciones. Pero Dios no gobierna como hacen los reyes de la tierra. El Salmo 2 dice, se amotinan los reyes de la tierra, hablan en mi contra. Porque Dios es santo, Él es justo. Y entonces Dios les dio a Saúl, y bueno, ya hemos visto cómo fue Saúl, fue terrible, cómo subyugó al pueblo y cómo se aprovechó del pueblo, pero me llama la atención cómo él se aprovechó de los diezmos. O sea, no solamente era el diezmo del pueblo, sino era como siembra 1000 que Dios te va a dar más, ¿no? O sea, él tomó mucho más del pueblo, subyugó al pueblo, tomó cosas que no tenía que tomar. Y Dios levanta a David. Así que el asunto es que Dios nos está ministrando esta serie de mensajes. Bueno, saben cómo el Señor nos ha ministrado a lo largo de 2023, avisándonos, hablándonos de la apostasía, hablándonos de una serie de cosas, del cuadro profético, que pinta para el fin de los tiempos, para los postreros días, en los días que estamos. Así que ya estamos viendo las hojas de la higuera reverdecer y estamos viendo muchas señales cumplidas. Y el Señor dijo en 1 de Pedro 4, y esa palabra nos la dio para 2020, que el juicio comienza por la casa. O sea, el Señor nos dijo que las cosas iban a ir subiendo de nivel. O sea, no se va a poder ocultar lo que realmente somos. Va a ir saliendo, las cartas van a ir saliendo, porque todas las cosas en la sociedad van a ir subiendo de nivel. Así que el Señor nos dijo, como en Mateo 16, versículo 22, donde Él reprende a Pedro porque empieza a reconvenirle. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene los ojos puestos en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. La iglesia vive mirando hacia el reino, haciendo tesoros en el reino de los cielos, poniendo los ojos en Cristo. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo quiere desenfocar, tergiversar la mirada y bajar la mirada aquí para las cosas de los hombres. Eso es lo que el enemigo quiere hacer y en parte lo ha conseguido en muchos lados. Y créanme, mis hermanos, que esto está más avanzado de lo que nos pensamos. Ahí a veces hablamos, o sea, no en países donde el ecumenismo está más metido de lo que nosotros no pensamos. O sea, federaciones evangélicas sentados a la mesa con los idólatras de Roma. Eso va a traer juicio, mis hermanos. O
sea federaciones donde permiten que estén, por ejemplo, los testigos de Jehová. Yo no tengo nada en contra suya, ¿no? Nosotros respetamos, cada uno dará cuenta de su punto de pensamiento, pero siempre es con un ego de poder, de ser más, de crecer. Federaciones cristianas evangélicas que están corrompidas, mis hermanas, muy grandes. Y digo esto porque cada vez vamos viendo más cosas, porque si la iglesia no está bien, imagínate el mundo. Así que el Señor nos está hablando para que nosotros estemos alerta, observando, mirando, para que seamos conforme al corazón de Dios, para que no seamos como Saúl, que no definimos lo de Dios y nos quedamos con la prosperidad del enemigo, que eso fue lo que hizo Saúl. Así que, o como los hijos de Samuel, hoy quiero que veamos un poco de Josafat en Segunda de Crónicas, capítulo 20. El Señor también nos estuvo mostrando, ¿verdad?, en las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas, como las insensatas le dicen a las sensatas: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Y lo que le dicen las sensatas: id a los que lo venden. Y también hay mercadería del Evangelio, hay gente que trafica con los dones, con los ministerios, y su vida está basada en pedir la doctrina de la prosperidad y todas esas cosas que conocemos. Eso va a traer problemas también. Yo estoy de acuerdo con las ofrendas y los diezmos, pero esa no es la motivación. Eso simplemente forma parte de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Simplemente no es el foco, no es ahí donde está centrado. Así que quiero leer en Segunda de Crónicas 20, versículo a partir del 31 hasta el 37. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Shilhi, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocozías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocozías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Oramos. Padre Santo, en el nombre bendito de Jesús, te ruego, Señor, por esta palabra, Señor, para que tú traigas el respaldo, la unción, el denuedo, la gracia, la dicha. Sazona toda palabra que salga de mi boca, Señor. Necesitamos verte, oírte, escucharte, conocerte por medio de tu palabra. Hacer milagros, Señor, un domingo más, Señor, posible. Señor, que pueda predicar de tu palabra. En el nombre de Jesús, trae espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en tu conocimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a ir un poquito más atrás ahora, en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Que está hablando de Josafat, de cómo Josafat reinó. Hemos leído un
resumen. Y vamos a leer los 6 primeros versículos. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera del medio de Judá. Ustedes saben que el reino de Israel se dividió con el reino del norte, las 10 tribus de Israel, y luego estaba el reino de Judá. Y Josafat era rey de Judá. Fíjense que hemos leído en el capítulo 20, donde hemos leído atrás, que dice que los lugares altos no fueron quitados, pero aquí dice que fueron quitados, que Josafat los quitó. Pero en el capítulo 20, donde hemos leído, dice que no fueron quitados, pero dice el por qué. Dice, porque el pueblo todavía continuaba quemando incienso. Así que vamos a ver un poco este asunto. Aquí vemos a Josafat, que era descendiente del rey David y anduvo en los caminos de David, dice, como su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscaba a Dios. Josafat era un hombre íntegro que caminaba con Dios, que buscaba a Dios y que andaba en sus mandamientos, al punto que él quitó los lugares altos, o sea, quitó la idolatría, los Baales, y Jehová confirmó su reino. Dice que tuvo riquezas, tuvo gloria en abundancia, y dice que su corazón se animó en el camino de Jehová. O sea, era un hombre solícito en la búsqueda del Señor, o sea, caminaba con el Señor. Así que fíjate que los lugares altos estaban situados en las montañas, y Josafat los quitó, pero dice que el pueblo todavía quemaba incienso. Así que Josafat quitó todo esto, y no solamente lo quitó, sino que en los versículos 8 y 9 nosotros podemos ver cómo Josafat envió levitas y sacerdotes a enseñar la palabra, a enseñar la ley al pueblo, y era tal que dice que vino pavor sobre las naciones de alrededor. Los filisteos, los árabes traían presentes, ganados. O sea, pudiéramos decir que Josafat vino en un avivamiento, era un hombre que estaba prendido por el Señor. Y dice que tenía un ejército grande y esforzado, y entre ellos había personas que se ofrecían voluntariamente a Jehová. O sea, la palabra nos pinta un Josafat. Lo que significa Josafat es Dios juzgado de Jehová. O sea, Josafat quitó los Baales. O sea, imagínate un pueblo metido en idolatría, o sea, la contradicha o la pelea o la oposición, como Josafat quitó los lugares altos y quitó la adoración a los Baales. Ustedes saben que coincide con la época de Acab y de Jezabel, que habían prostituido la adoración a Dios. Eso era tremendo. Jezabel viene de una cultura sirofenicia. Ustedes saben que en el mundo espiritual demoníaco no solamente está en el aire, también está en el agua y también está en el espacio, y también los hay en la tierra. Entonces, por la parte de Jezabel, son del agua, son principados del agua. Así que, fíjate que el problema de Josafat fueron 3 errores que cometieron. Fíjate que, como veíamos el otro día a Saúl, un hombre que mata todo el ejército de los amalecitas, hace lo difícil y luego tropieza en lo fácil.
Se queda con la prosperidad de los amalecitas, se deja al rey, materialismo, humanismo, poniendo los ojos en las cosas del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hace lo difícil y tropieza en lo fácil. Y luego le echa la culpa al pueblo. Dice, no, es que el pueblo... ¿Dónde estaba poniendo la mira Saúl? Como Pedro, en la cosa de los hombres. Así que aquí tenemos a Josafat, que él tomó alianza militar con Acab y con Jezabel. Ese fue el primer error que cometió. Él permitió, Josafat, que su hijo se uniera en yugo desigual con Atalía. Atalía fue una de las peores mujeres de la Biblia, como Jezabel o como Herodías, que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Atalía mataba a sus nietos para cortar la descendencia a sus nietos, mis hermanos. Atalía fue depravada, pero tremenda hija de Jezabel. Así que ese fue el segundo error que él cometió. Y el tercer es que hizo un pacto comercial, como hemos leído con el tema de los barcos, con Ocosías, que era hijo también de Acab y de Jezabel. Así que, ¿qué hizo? Hizo 3 alianzas apóstatas. 3 alianzas con quien no tenía que hacerlo, pero era gente del pueblo. Era de las otras 10 tribus, a gente de dentro, pero gente que habían tergiversado, adulterado el sacrificio, la adoración, el servicio. Eran alianzas que estaban en contra de los propósitos del Eterno, de los propósitos del Señor. Amistades con personas que tenían los ojos puestos en los deseos de este mundo, en los baales. Así que dice que Josafat, como hemos leído, tenía riquezas y gloria en abundancia. Y él contrajo parentesco con Acab. Siempre, mis hermanos, la Escritura en muchos sitios relaciona la prosperidad material con la corrupción. Por eso dice la Biblia en el Salmo 62:10, si aumentan tus riquezas, no pongas el corazón en ellas. Por eso dice que a raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Fíjense cómo acá aduló o se ganó a Josafat. Dice que él mató muchas ovejas, dice en los versículos de 2 al 15 del capítulo 17 de Segunda de Crónicas. Es necesario que estudiemos un poco la palabra, mis hermanos, porque el Señor nos va a estar ministrando. Ustedes saben que dice Eclesiastés 3:15 que lo que fue ya es, y lo que será Dios lo vuelve a restaurar. Entonces nosotros tenemos que aprender de estas cosas. Es importante que estudiemos la palabra, mis hermanos, para que aprendamos, no vayamos a pensar en nosotros que somos mejores que Josafat. Así que Dios nos dejó los testimonios porque Él revela justicia, santidad, revela su voluntad, lo que Él suspendió y lo que Él aprobó. Y este mensaje tiene el propósito de abrirnos los ojos por los tiempos en los que estamos, mis hermanos. Una de las cosas que el Señor nos dijo es que la apostasía iba a ser desde dentro. Porque dice en Timoteo, ¿ustedes recuerdan esa palabra? ¿Alguien la recuerda, mis hermanos? Porque dice que se amontonarán maestros, mujeres y hombres que enseñarán de acuerdo a sus deseos, a sus concupiscencias, gente caída, 2 veces muertos, que adulan el oído de las personas. Habrá comezón de oír, pero la iglesia apartará el oído de la verdad y no sufrirá la sana doctrina. Eso se lo dice a nosotros. Está hablando a la iglesia. Por eso el Señor nos está ministrando en Saúl, en David, en los hijos de Samuel,
con Samuel, nos está hablando conforme al corazón de Dios y nos está hablando hoy de Josafat. Porque el Señor continúa guardándonos como guardó a Adán y a Eva con una palabra profética en el huerto del Edén. Porque Él sabe y conoce los planes del enemigo. Sabe cómo nos va a atacar, por dónde nos va a atacar. Pero la palabra de Dios te va a salvaguardar. Dios está contigo. Tu rey está contigo todos los días de tu vida. Pero aférrate a la palabra. Mis hermanos, ¿saben una cosa? Y yo lo compartí, aunque no tiene que ver con el tema. Yo estaba meditando cómo Dios cuidaba a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y yo estaba meditando en Adán. Digo, fíjate que Adán no tomó la responsabilidad. No tomó. ¿Y ¿sabes lo que me dijo Dios? Me dio una visión donde vi a mi esposa con una serpiente de 9 metros hablándole. Me dijo, ¿tú irías? Y digo, ostras. Lo mismo digo, te la regalo. No, que ya me voy. Imagínate, una serpiente, una anaconda, hablando a tu esposa, que a tu esposa le mira con los ojitos así, cuando mira para atrás para ti, te enseña los dientes. A ver quién se acerca ahí. Una serpiente hablando, una anaconda que mide de ancho medio metro y de largo yo no sé cuánto. Dice, tú hubieras tomado. Los ataques satánicos a veces nos dan miedo de esa forma. Por eso hay un Pedro que muere cruz para abajo, un Isaías aserrado, un Pablo decapitado, mis hermanos, gente hundida en aceite hirviendo. Por eso, porque el diablo ataca así. ¿Qué es lo que va a pasar en la gran tribulación, mis hermanos? Los que se queden, porque yo soy de los que pienso en un rato y parcial. No todos vuelan. Dios viene a por lo suyo, a por la apatía, a los que están en pecado, en la apatía, los que están fríos, los que están apáticos, pisando la sangre de Cristo. Eso se les va a abrir los ojos. Eso es lo que yo pienso. Ojalá me equivoque y todos volamos juntos. Es tiempo de aprovechar lo que Dios nos ha dado, de llenarlo, de buscarle a Él, porque es terrible lo que viene. Así que yo estaba viendo esa serpiente y a mi esposa y ya me paré, yo dije, hombre, ya empaticé más con Adán. ¿Usted sabe por qué primero un Pedro niega y después muere en la cruz boca abajo? Porque eso es lo que genera el Espíritu Santo en tu vida. Por eso primero Pedro niega y luego muere por Cristo, porque es lo que produce el Espíritu Santo en usted. Así que si ahora estuviera la serpiente, ahora iríamos. ¿Por qué? Porque según va en aumento el poder del diablo, va a ir en aumento el poder del Espíritu Santo en usted. Porque nosotros somos más que vencedores. El Señor no nos va a dejar. Va a estar con nosotros. Así que fíjense cómo acá mató muchas ovejas y muchos bueyes. Y entonces fíjate, en medio de la fiesta, de la opulencia, del buen rollo, le dice acá a Josafat, oye, ¿por qué no te vienes? Haces alianza conmigo y vamos en contra de Ramot de Galaad. Y fíjate Josafat, dentro del buen rollo, por haberse juntado con un espíritu, con una motivación, y no tenía que estar donde está. Fíjate lo que dice Josafat. Yo soy como tú. Eso lo pueden ver en los versículos del 2 al 15, en el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, del 2 al 15. Estoy parafraseando un poco para no leer mucho, pero Josafat le dice a Acab, yo soy como tú. Dice, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Fíjate qué forma de adulterar y de medrar lo que Dios estaba haciendo con Josafat. Qué triste, hace lo difícil, quita los lugares, pero fíjate cómo ataca el enemigo, mis hermanos. Por eso dice la Biblia que el que piense estar firme, mire que nunca diga. Es constante. O sea, no des por hecho, mis hermanos. ¿Eres más que vencedor? Sí. Yo creo en una salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras. Yo no puedo hacer nada por ganarlo, pero la aventura del cristiano es llegar a Cristo sin que el diablo mate tu vida espiritual.
Esa es la aventura del cristiano. Porque el diablo lo que quiere es matar tu vida espiritual, porque sabe que si tú te avivas, vas a repercutir en la sociedad, en la iglesia, en tu esfera interpersonal. Esa es la aventura. Por eso el apóstol Pablo dice, yo corro legítimamente. El apóstol Pablo, es decir, yo estoy observando las reglas del juego, de la carrera. Yo corro como un atleta legítimamente, es decir, yo no me dopo, no tomo atajos o cualquier cosa que sea hacer trampa. Dice, y lo hago, y dice él, para no ser descalificado. Así que, fíjense, Josafat fue a la guerra con alguien, mis hermanos, que había prostituido la adoración de Dios como nadie. Había metido 400 profetas de Baal. Estamos hablando de satanistas, de brujos, de gente poseída, mis hermanos, porque el padre de Jezabel era un satanista, se pudiera decir, pero con libertad. Así que, fíjate que Josafat le dice ahora a Acab, fíjate cómo las tinieblas no pueden tener comunión con la luz, pero uno tiene que tener mucho cuidado porque puede ser afectado. Fíjate, le dice Josafat a Acab, consúltale a Jehová, a ver qué dice de esta guerra. Y dice, vale, dice Acab, claro que lo consulto. Y trae 400 profetas de Baal para consultar a Jehová. Y estos 400 profetas empiezan a profetizar de victoria. ¿Y sabe lo que le dice Josafat a Acab? ¿No hay un hombre de Dios por aquí? ¡Qué diferencia! No hay alguien que hable de parte de Dios, no hay ningún profeta de Dios. Fíjense a partir del versículo... A partir de... Segunda de Crónicas en el versículo 18, en el capítulo 18, perdón. En el capítulo 18, fíjense a partir del... Vamos a leer, a partir del versículo 12, vamos a leer. Ya Josafat le estaba diciendo a Acab, en lo que os acabo de contar. Y dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías era el profeta de Dios, porque Acab lo mandó a llamar. Dice, sí, hay uno. Dice, pero es que no me profetiza bien nunca. Y dice Josafat, envíale a llamar. Y fíjate, dice, le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas. Esto le estaba diciendo el que fue a llamar a Micaías. Micaías era el profeta y el mensajero era a quien Acab había enviado para buscarlo. Dice, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Tú ves cómo adula. ¿Ves? Eso es lo que viene y lo que hay en estos tiempos. Eso es, adular, contar lo que uno quiere, hacer partícipe de cosas que Dios no ha dicho. O sea, Dios no ejerce. O sea, en 2020 Dios nos dice, quito lo de Saúl y pongo lo de David. Eso es porque hemos aceptado lo de Saúl. Porque para que Cristo reine, uno tiene que ser conforme a su corazón. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a entender y a comprender y a vivir esta realidad. Porque usted no se hizo a usted misma. Cristo le redimió, pero aún Cristo le dio la existencia. Nos debemos a Él, somos deudores de Él. Fíjense, mis hermanos. Y dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y ahora se presenta Micaías, el profeta, delante de Acab y de Josafat. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Es decir, va y le profetiza victoria.
Y fíjate lo que dice acá. ¿Hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? O sea, es decir, yo veo a Micaías que llegó y como le había dicho el mensajero que le profetizara eso, en un tono irónico. Es que me lo imagino el profeta diciendo, claro, sube, que te van a dar la victoria, Jehová te lo va a poner en tu mano, no te preocupes, suba usted, verá que chuli. Al punto que él lo captó y le dijo, dime la verdad, pero es porque notó un tono irónico. Y fíjate ahora lo que dice el profeta. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Fíjate, qué diferencia de lo que le estaban profetizando los 400 profetas de Baal al profeta del Señor. Así que el asunto es que fueron a la guerra, mis hermanos. Eso es un problema. Y fíjate, Josafat, entonces él dijo, versículo 18, oíd pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. El asunto es, mis hermanos, lo que estamos viendo es cómo Josafat, el hombre de Dios, se mezcla o está con una relación apóstata, con una relación que tergiversó la adoración, con gente caída en pecado, gente que se extravió, que cayó, mis hermanos. O sea, esa es la realidad. Ahora vemos cómo Josafat, luego lo que estábamos hablando, cómo también hizo su pacto con Ocosías. Es decir, tomó poder militar con Acab y ahora con su hijo Ocosías se levanta una empresa. Se hace una empresa de barco para llevar yo no sé qué, y fíjate que esto desagradó a Dios e impidió que Josafat siguiera adelante con sus planes y se destruyeron todos los barcos, como hemos leído antes. Fíjense una cosa, mis hermanos, hemos visto un poco el proceso de Josafat, cómo él comenzó, pero cómo él continuó, cómo tropezó en su perfección. Yo creo que faltó oración, faltó comunión, faltó contar con el Señor, decisiones que tomó por sí mismo, por su cuenta, y que no eran la voluntad del Señor. Pero fíjense cómo el pueblo de Dios comenzó a ser salvo, sanado, restaurado por medio del reinado de Josafat. Porque Josafat puso a Dios como su juez y como su rey, puso la escritura, y cuando alguien pone la palabra, la escritura, la voluntad, la oración, la comunión, o sea, en intimidad con el Espíritu Santo, estás poniendo a Dios sobre tu vida. Amén. Así que fíjate que el problema de Josafat, como estamos diciendo, es que realmente eso no prosperó porque fue de tropiezo para el pueblo, para la prosperidad del pueblo en el Señor, en la Escritura, porque el pueblo vio su alianza con Jezabel y con Acab. El pueblo ya estaba contaminado, pero Dios comenzó por la cabeza. El problema es que la cabeza tropezó, mis hermanos, y el pueblo al final realmente no se santificaba. Por sus alianzas, por sus amistades apóstatas. ¿Qué dice Santiago 4? Aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Mis hermanos, no es que nosotros salimos a odiar al mundo, no.
Nosotros hemos sido llamados para ser llenos de Cristo, del Evangelio y afectar al mundo. Yo recuerdo nuestro pastor Florentino siempre nos decía, si tú no arrastras al mundo, más tarde o más temprano el mundo te va a arrastrar a ti. Porque nosotros hemos sido llamados para afectar al mundo, no para que el mundo nos afecte a nosotros. Así que fíjate cómo Josafat fue evaluado positivamente por el Señor. Fíjate que ningún rey desde David había eliminado la idolatría y la apostasía con tanto celo como Josafat. O sea, fíjate, Dios se había agradado del liderazgo, de la vida espiritual, de la entrega de Josafat. Él quitó los lugares altos, las imágenes de acera, como hemos leído, pero no definió el ministerio, no definió el llamado. Así que los lugares altos no fueron quitados por sus relaciones apóstatas con el mundo, con los deseos del pueblo. Así que, fíjense mis hermanos, en 2 de Crónicas, capítulo 19, seguimos viendo a Josafat, versículos 8 y 10, cómo Josafat trataba con el pueblo y cómo el pueblo comenzó a andar. Fíjense, 19, 8 y 10. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Fíjate lo que estaba haciendo Josafat en el pueblo, mis hermanos. Dice, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causa de sangres, entre ley, preceptos, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová. O sea, dicho de otra forma, el reino de Israel, reinado por Acab y por Jezabel, no lo aceptéis. De hecho, denunciarlo, amonestarlos, enseñarles, levantar la palabra del Señor. Y fíjate cómo ahora aquí hubo un ataque demoníaco. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Eso fue un ataque demoníaco. El diablo consiguió bajarle la mirada a Josafat y empezar a poner los ojos en los negocios, en el envanecimiento, en el dinero, en la prosperidad, con Ocosías, con Acab, con Jezabel, con su hijo, con Atalía, que era terrible Atalía, de las peores mujeres de la Biblia, en fin, su alianza militar. O sea, le bajó, mis hermanos. O no es Cristo quien lo defiende, no es Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. Ese era su llamado, ese era el que iba a respaldar. Pero el enemigo, yo lo que veo es un ataque del enemigo que le desenfocó, le bajó la mirada. Fíjense cómo empezó, mis hermanos. Fíjate cómo en algún momento se tergiversa. Así que en el proceso del pueblo fue lo que ocurrió y todo se interrumpió, mis hermanos. Miren, en este capítulo que estamos leyendo, el versículo 2, fijaros cuál fue el problema, mis hermanos. Fíjate lo que le dice el Señor a Josafat. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Ves? Al impío amas y ayudas al que aborrece a Jehová. Mis hermanos, lógicamente, hoy nosotros como gentiles, en el nuevo pacto de Cristo, nosotros somos llamados a amar a nuestro prójimo, ¿no? Como aquel samaritano que le lavó las heridas, aquel que bajaba de Jerusalén, y un sacerdote y un levita que pasaron de largo. El problema, mis hermanos, no es amar
al impío, aunque la Biblia dice que el Señor está irado con el impío todos los días de su vida, sino es que nosotros somos llamados para afectar con lo de Cristo. Por ejemplo, en segunda de Juan, en el versículo 1, si no recuerdo mal, en segunda de Juan, el apóstol Juan le dice: yo os amo en la verdad. Nosotros, la iglesia ama en la verdad, no en la impiedad, no en la mentira. La iglesia no debiera de hacerle concesión al pecado, tampoco ser legalista e intransigente, pero que el Señor nos dé una balanza correcta y nos dé sabiduría para tratar esto. Porque, discúlpenme, y no lo digo como crítica, y que el Señor nos ayude a esta casa, pero el mundo se ha metido en la iglesia, mis hermanos. Corriente, deseo de los ojos, formas, actividades y muchas cosas, ¿no? Entonces, los tiempos están avanzados. Nosotros somos llamados para afectar al que está en la droga, la que está en la prostitución, el que está en el alcohol, el que está en el juego, en el vicio, pero con lo de Cristo. A mí Dios no me ha llamado a hacer alianza con el impío, con un yugo desigual. Y por eso vienen muchos problemas, mis hermanos. Por eso dice Santiago: el Espíritu Santo cela. Qué hermoso, ¿no? Que el Espíritu Santo nos cela, ¿no? Tiene celo por ti el Espíritu Santo. Qué hermoso, cómo nos ama el Señor. Así que fíjense cómo el problema de Josafat, mis hermanos, fue el yugo desigual. Fue alianzas amistosas con los apóstatas, con los impíos, por intereses propios. Así que cuando el rey, mis hermanos, cuando el gobierno, cuando los líderes se corrompen, es muy fácil que el pueblo se corrompa también. En el caso de los hijos de Samuel, el pueblo era el que estaba corrompido porque no quería la exigencia de la justicia de Dios. Así que, pero ¿saben por qué la iglesia no se corrompe, mis hermanos? O no se debiera de corromper, porque su rey nunca se corrompe. Su rey es justo, es santo por una eternidad. Así que Cristo nunca tuvo pecado ni lo tendrá. Él es justo y perfecto. Y lo hermoso es que Él justifica el pecador. Él le atribuye su justicia. Por eso Dios reina a través de su justicia y por eso nosotros somos siervos de la justicia. Porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Para que vivamos como aquel justo de Habacuc por la fe. Esas son las evidencias del verdadero cristiano. La vida de Jesús. Esa es la justicia. Esa es la vida de la iglesia. Cristo ejerciendo su señorío, su diseño, su reino. Así que si sabéis, dice primera de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que es muy hermoso lo que hoy el Padre ha establecido sobre su iglesia. Por eso Apocalipsis 19 dice: gózate y alégrate, porque a ti se te ha preparado, y se te ha hecho de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero fíjate lo que es el lino, las acciones justas de los santos. Lo que luce en tu vida realmente es la justicia de Dios, es la justicia del reino. Es cuando Cristo ejerce en tu vida, a pesar de las circunstancias, de cómo vivas, de lo que hayas hecho, que te has caído 7 veces, bueno, pues te levanta la octava, en fin, pero eso es lo que a Él le glorifica. Así que, fíjense, quiero leer con vosotros, mis hermanos, porque si hay algo que se va a atacar, es la justicia de Dios, es la vida de Jesús. Caín, aunque mató a Abel por envidia, pero el problema fue la ofrenda. Si Abel no hubiera ofrendado, porque lo que ataca el diablo es la ofrenda, es la alabanza, es la adoración de tu vida.
Eso es lo que quiere matar el diablo. Fíjense en Isaías capítulo 32, hablando de la justicia, versículo 17. Y el efecto de la justicia, ¿qué es? Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Cuál es la labor de la justicia? Reposo, seguridad. O sea, fíjate cómo la justicia afecta y genera paz, reposo, tranquilidad, quietud. Qué hermoso saber, mis hermanos, que el Padre, delante de su presencia, nos ha declarado justos por la justicia de Cristo. Ese es el poder del Evangelio, mis hermanos. Lo hermoso y la dicha que tenemos nosotros es que esa justicia se nos revela para manifestarla ahora. Es la vida de Jesús, como Él anduvo, así andan los que tienen a Cristo, los que son nacidos de parte de Cristo. Eso es lo que ataca el enemigo. ¿Por qué? ¿Qué atacó Caín? Como he dicho, la ofrenda. ¿Quién es la verdadera ofrenda? Cristo en usted. Eso es lo que el enemigo ataca. Usted y yo al enemigo no le damos igual. Él ataca a Cristo en usted. Como atacó a Josafat, como atacó a Saúl, que Dios lo mudó en otro hombre y le puso un corazón nuevo. Y fíjate, ¿para qué le valió? Los hijos de Samuel. Y estamos en un tiempo, mis hermanos, que nunca en la historia Cristo ha sido tan atacado como ahora. Porque la venida del Señor será como en los días de Noé. Es decir, hay una evolución de la maldad. Y usted y yo tenemos que observarnos quiénes somos, qué hacemos, cómo tratamos, cómo nos manifestamos. Porque el enemigo está retroalimentando eso y está atacando lo de Cristo, pero eso va a continuar subiendo de nivel, subiendo de nivel. Así que la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y nos libera de todo pecado en este tiempo presente, dice Gálatas 1:4. La sangre de Cristo, cuando usted se arrepiente, cuando no se conforma a este siglo y usted quiere borrar algo de su vida, la sangre de Cristo tiene poder. Así que tu vida, mis hermanos, es un sacrificio vivo, santo y agradable, dice Pablo en Romanos 12. Estamos acabando ya, mis hermanos. Así que qué hermoso, ¿no? Que usted sea una ofrenda aquí en la tierra, que Dios está santificando, desarrollando, progresando. Un pueblo, mis hermanos. El problema que es que nosotros debemos de mirar qué incienso estamos quemando, a quién se lo estamos quemando el incienso, cómo le estamos sacrificando a Dios, qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. ¿Por qué? Porque usted fue llamado a ser un adorador en espíritu y en verdad. Así que esto te compromete a algo serio, a algo real, a algo práctico. Nosotros adoramos a Dios participando de una realidad espiritual y bíblica, con una genética, con un ADN, con una nueva naturaleza divina. Lógicamente hoy tenemos mucho más de lo que tuvo Josafat, porque hoy se ha cumplido lo que profetizó Jeremías y Ezequiel. Llegarán días en los que pondré un espíritu nuevo, un corazón nuevo, y pondré mi ley en sus mentes. Así que hay un nuevo nacimiento. Lógicamente lo que hoy tenemos más, por supuesto, que lo que tenía Josafat. Pero mis hermanos, miren que no haya ningún lugar alto en nuestros corazones. Miren a ver dónde le están elevando vuestras motivaciones, vuestras vidas. Que vuestro lugar alto sea el cielo, los ojos allí, mirando allá al Señor, mis hermanos. Amén. Amén.
Bueno, hasta aquí la palabra. Gracias por vuestra paciencia. Vamos a ponernos de pie por un momento, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás si puedes. Continuamos con el corazón abierto para nuestro Señor. Padre, en el nombre bendito de Jesús, clamamos al trono de la gracia. Hemos recibido el mensaje, creemos que tú nos estás hablando, Señor. Queremos ser conforme a tu corazón y queremos que tu justicia sea lo que nos mueva, sea lo que reine. Señor, hoy te pedimos perdón por cualquier lugar alto que haya en nuestras vidas, sea lo que sea, Señor. Amén. Te ruego que no nos sea oculto ningún pecado, que podamos verlo, arrepentirnos, que el poder de la sangre de Cristo sea eficaz de forma práctica, Señor, para este tiempo sobre tu iglesia. Guárdanos, protégenos, cuídanos de la apostasía, de abandonar la fe, de la tibieza, de la frialdad, de medrar tu palabra, de prevaricar, Señor, de tergiversar tu justicia, de pervertir el derecho, de torcer tu palabra, amado Dios. Ten misericordia de tu iglesia. Amén. Ten misericordia de nosotros. Señor, quema toda hojarasca, todo heno, toda madera, desarraiga todo lo corrupto de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, nos humillamos delante de ti, te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Corta toda mala hierba que haya crecido en nuestra vida. Amén. Queremos ser ese trigo. Queremos ser aquellos, Señor, que te complace. Revélanos cada día tu justicia. Queremos ser como aquel justo que camina, que corre por la fe. Señor, manifiesta la vida de tu Hijo en nuestro cuerpo mortal. Sea la fe de tu Hijo, Señor, actuando, moviendo, manifestándose en nuestra carne. Crucifica lo nuestro. Es necesario que menguemos, que tú crezcas. Padre, hoy levantamos aún a nuestra voz, Señor, viendo las hojas de la higuera reverdecer, reconociendo que estamos en los últimos tiempos. Vemos a los hijos matar a los padres y a los padres a los hijos. Vemos a los hermanos entregarse a sí mismos. Pestes, hambre, reino contra reino. Oh, bendito, santo, glorioso. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos cada día a mirar para estar firme, a vivir sometido a ti, resistiendo al devorador, firmes en la fe. Empodera de lo alto, sacude la casa con tu poder, con viento recio, llena cada vida. Oh, Espíritu Santo, sopla sobre cada vida. Somos deudores de ti, a ti te pertenecemos. Reconduce, endereza, Señor, lo torcido. Guárdanos de irnos a izquierda y a derecha. Ayúdanos a correr bien, legítimamente. Guárdanos, Señor, de la división. Guárdanos de los hombres y mujeres amadores de sí mismos que generan, Señor, discordia. Guárdanos de Jezabel, de los nicolaitas, de lo liviano, de la tibieza, de la frialdad. Padre, sana a los enfermos en el poder de la sangre de Cristo. Oh, amado Dios, santo, glorioso, vamos camino a la plenitud de los gentiles. Amén, oh, santo, llena a tu iglesia con tu presencia, con tu poder, con tus dones, con tus ministerios, con tus capacidades. Oh, amado Dios, ten misericordia de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros matrimonios. Oh, santo, los días son malos. Oh, sabemos, Señor, que estamos puestos en balanza. Sabemos, Padre, que estamos puestos en balanza. Sabemos, Padre, que tú nos estás pesando. Sabemos que contra ti hemos pecado. Pero hoy te pedimos perdón. Te pedimos que nos restaures, que nos liberes.
Te entregamos cada área de nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a ver, a comprender, a oír, a ser determinantes. Endereza lo torcido, lo alto baje y lo bajo sube. En el nombre de Jesús. Amén. Clamamos invocando tu nombre, sabiendo que tú eres nuestro recurso, sabiendo que la suministración viene de lo alto de tu reino. Amén. Oh Padre, en el nombre de Jesús, dignifícanos con la sangre de Cristo. Oh bendito Señor. Sabemos, Señor, que tú nos estás instruyendo, guiando. Gracias porque eres tan bueno con nosotros. Porque tú no nos dejas, porque no nos tratas de acuerdo a nuestra condición. Porque siempre nos estás amando con una fidelidad, con una paciencia como nunca nadie jamás. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos adorarte. Queremos no solamente honrarte de labios, sino con el corazón. Padre, por favor, ayúdanos. Haz la obra, perfecciona la obra. En el nombre bendito de Jesús. En el nombre bendito de Jesús, toca, ministra, Señor. Fortalece a tu